Hola, muy buenos días a todos. Para la Comisión de Publicaciones, hoy es un día de celebración. Presentamos un nuevo volumen de la revista Psicoanálisis con el título Transmisión y Ética en sus dos formatos, digital y papel. Gracias a todos los presentes, colegas de distintos lugares que nos acompañan en esta celebración. Es un gusto para mí presentar a quienes forman parte del conversatorio virtual. Cristina Fulco, Elida Fernández, Alberto Cabral y Miguel Levy. Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta propuesta y también las contribuciones con las que contamos en la revista. Este número de psicoanálisis es distinguido con un comprometido escrito, El acteísmo analítico de Colette Soler, que ella dedica especialmente a nuestra revista. Para ella, nuestro agradecimiento por la distinción con la cual nos honra. A Virginia Ungar, presidente de la API, le agradecemos su escrito Autoridad, Poder y Género en la Vida Institucional, así como el habernos posibilitado la publicación de Preludio a una ética de lo femenino, de Julia Kristeva. Como lo hacemos habitualmente, resaltamos en especial los trabajos arbitrados. En esta ocasión, los colegas Adrián Lieberman, miembro de la Sociedad de Caracas, generoso colaborador de la revista con su artículo Nos comemos unos a los otros, el futuro también es trauma, a Viviana Piccolo, autora de Una aproximación a lo femenino desde la especificidad del psicoanálisis, a Maider Tornos Ursainqui de España, por el fenómeno de la transferencia, reflexiones acerca de la ética del psicoanálisis, a Genaro Velarde Bernal, autor de Psicoanálisis y Comunidad o Psicoanálisis Comunitario, y a los colegas de Perú, Raúl Valdés y Luis Ernesto Fodale, autores de Análisis psicoanalítico del abuso de poder en un grupo de funcionarios del sistema de justicia peruano. La colega Elida Fernández hará alusión a los trabajos del dossier, de modo que solo me resta expresar nuestra gratitud por haber correspondido a nuestra convocatoria. Entre los autores del dossier está de incógnito el querido Gustavo de Sal, alias Glenn Cooper. En la separata Texto en Contexto se conmemora el centenario del artículo freudiano Más allá del principio del placer, con el aporte de Carlos Mogilansky, Origen y fuentes de la significación, la relación del dolor con el lenguaje. En las fronteras, nos alegra agradecer a Solange Kamauer por su artículo El ángel del presente, que nos inspiró a intervenir el Angelus Novus que ilustra la tapa. A Ticio Escobar, un querido amigo, director del Museo del Barro de Asunción, por su escrito Prácticas de Frontera, consideraciones sobre la ética de la imagen contemporánea. Por iniciativa de Paulina Zuckerman, este número inaugura Texturas Compartidas para cursantes del USAN, con el trabajo de Gonzalo Valdés, Cuando se produce lo imposible. Agradecemos a quienes contribuyeron con las reseñas, Mabel Marcinavillus, Marcelo Redonda, Adriana Blasetti, un doble agradecimiento por la reseña y por la cuidada traducción del artículo de Colette Soler. A los miembros del comité de arbitraje, como siempre, nuestro reconocimiento por la difícil y no muy grata tarea de evaluar los artículos. De ello depende en gran medida la calidad de la revista. Ahora, a título personal, me complace agradecer con mucho afecto a quienes han asumido el laborioso trabajo de editar esta publicación psicoanalítica, poniendo lo mejor de sí, aún en las difíciles circunstancias en las que tuvimos que trabajar. Valoro especialmente el espíritu de equipo que se ha logrado, las iniciativas entusiastas y la responsabilidad con que asumieron la tarea que a cada uno le ha correspondido, y aún más. A Laura Borenstein por el diseño
exterior, y Adrián Hernández por la diagramación y por su colaboración incondicional. A Cristina Bisón yo quiero agradecerle personalmente por haberme pensado en esta tarea en la que he aprendido tanto en estos 3 años. Finalmente, a los colegas anónimos que nos han prestado una generosa colaboración, muchas gracias. Como esta reunión es también una despedida de la comisión, Graciela Andrés e Ileana Gotelf, responsables de la excelente revista digital, han ideado y diagramado un video que los invito a ver. Adelante con el video. Qué lindos recuerdos. Muy bien, muy bien. Justo con el champán y la copa. Está bien, mucha celebración hubo también en estos 3 años. Bueno, ahora vamos a escuchar en primer lugar a la psicoanalista Elida Fernández, autora de Transmisión del psicoanálisis en el hospital. Elida fue invitada por ser justamente un referente en el ámbito hospitalario, comprometida y apasionada trabajadora del psicoanálisis. Fue coordinadora de la investigación clínica 2010 del Centro de Salud Ameguino. Algunos de sus libros, Diagnosticar la psicosis y sus exilios, Algo es posible, y el último, Umbrales. Te doy la palabra, Elida, prendés el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un honor tener la posibilidad que me ofrece Adela de escribir para esta revista y ahora de presentarla. El tema de la transmisión y ética del psicoanálisis ya lo inquietaban a su creador. Así nace el Comité Secreto en un momento en que, según nos cuenta Adriana Koren-Yankelevich, comenzaban a expresarse los desacuerdos teóricos, conflictos internos y las primeras rupturas en el seno de la sociedad psicoanalítica. El objetivo era constituir un grupo de discípulos fieles alrededor de Freud. Y así va repartiendo Freud entre los analistas de su mayor confianza estos anillos. Este trabajo me hizo evocar un recuerdo lejanísimo. El juego infantil donde todos en ronda y con las manos unidas esperábamos que el director del juego fuera
pasando sus manos entre las nuestras, haciendo el gesto de depositar el anillo. El que estaba en el medio debía adivinar quién lo tenía. Tolkien hace de sus novelas épicas la necesidad de destruir el anillo único. En nuestra práctica no hay un anillo único. Como en esta revista, hay muchas maneras de aprender el psicoanálisis y decir sobre él. Dada la brevedad de esta presentación, lo voy a hacer a través de las preguntas o en algunos casos, afirmaciones que pude subrayar en cada escrito de esta revista que nos habla de transmisión. En cuanto a afirmaciones, Colette Soler nos dice: la religión no le debe nada al psicoanálisis y probablemente lo sobrevivirá. Las finalidades de la práctica y la técnica que apunta al deseo, al sentido del deseo y que según Lacan es inarticulable, en el fondo imposible de hacer pasar al enunciado. Y nos habla Colette Soler del agujero de lo impredecible, de lo impredicable. Concluye su trabajo con una afirmación fuerte: el psicoanálisis está verdaderamente a merced de los psicoanalistas. Virginia Ungar hace una pregunta que nos alude a cada uno. Dice: ¿o acaso podríamos imaginar y construir nuevos territorios del psicoanálisis, por ejemplo, sin pasión, responsabilidad y prudencia? Y luego, la actitud analítica tiene varios componentes: la receptividad, estar dispuesto a recibir lo que el paciente necesite ubicar en nosotros, la capacidad de contención, la posibilidad de pensar antes de actuar y la posibilidad de tolerar la ambigüedad y el desconocimiento. En suma, recibir, contener y no saturar el espacio con interpretaciones explicativas que pueden estar al servicio de calmar las ansiedades del analista. Miguel Levy nos trae como epígrafe de su trabajo una pregunta totalmente actual del Menón de Platón. ¿Me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? O si no se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? La reproducción humana no consiste en producir lo mismo, lo idéntico, sino lo semejante. La repetición de lo transmitido simbólicamente hace posible la creación que solo se produce sobre la base de la repetición de lo simbólico que se ha recibido por transmisión, siempre en una experiencia que involucra al otro con mayúscula. No hay autoproducción de un sujeto como no la hay de un analista. En Hacia una ética del quién, una reflexión sobre la abstinencia analítica, Carlos Mogliansky nos hace preguntarnos respecto a quién es ese quién que somos. El sujeto participa de un saber dividido que incluye la idea de un saber ignorado. Me tomo de su afirmación, pues es más interesante el horizonte que inauguran las preguntas que sus posibles y provisorias respuestas, para fundamentar este punteo de preguntas de analistas en sus escritos. Aunque se solapen parcialmente, ni el yo freudiano, ni el sujeto de lo inconsciente introducido por Lacan, ni el sujeto ideológico propuesto por Althusser dan cuenta de ese quién que rebasa sus límites y funciones.
la idea de quién está implícita en la reflexión freudiana acerca de la puesta en juego de una dimensión ética cuando la enfermedad, el accidente o la fortuna ponen a alguien en un lugar de excepción. Clara Nehmes, en su trabajo sobre la formación del psicoanalista, refiriéndose a los conflictos y posibles escisiones de las sociedades psicoanalíticas, se pregunta si pensarlos como diferencias irresolubles en el pensamiento sobre el psicoanálisis o como luchas irresolubles con el poder. Alberto Cabral toma la frase de Lacan: el analista se autoriza por sí mismo para preguntar cómo entender ese sí mismo. Nos lleva al siglo XVI, al Concilio de Trento, donde se debatían también sobre la transmisión. Maravillosas las preguntas que se hacían esos hombres. Y termina su trabajo sobre la autorización y legitimación del trabajo del analista también con una pregunta. Tocamos aquí una responsabilidad de nuestros institutos. ¿Apuestan a formar profesionales obedientes a la moral institucional o a formar analistas bien afirmados en la ética autónoma frente al otro con mayúscula que requiere nuestra práctica? Osvaldo Delgado trae afirmaciones. Ética y transmisión son dos términos anudados. Lo que se transmite es una ética. Y nos habla, en consonancia con el trabajo de Virginia Ungar, de la aptitud del analista. Aptitud que no permite caer en la coartada de los bienes, sean estos religiosos, ideológicos, de bienestar burgués, ensoñaciones de la felicidad o militancia moral. En el debate del psicoanálisis con la universidad, Abel Feinstein y Rodolfo Mogliansky traen preguntas que también podríamos leer para el tema que nos plantea la revista. La transmisión distinta de la enseñanza. El debate, rico en participaciones, abre todo un abanico de cuestiones. Rogelio Rimoldi toma tres referencias cardinales: intimidad, regla de abstinencia y publicación, y los articula con la ética del psicoanalista. Distingue intimidad, privacidad, secreto, y llega a una pregunta muy afín a nuestra praxis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de material clínico? Nos habla de alusión, viñeta, análisis fragmentario y del historial clínico, sin eludir el tema de la censura. María Cristina Fulco se pregunta de entrada: ¿la identidad analítica es el resultado de una educación, una enseñanza, una transmisión? Para luego redoblar la apuesta. ¿Cuáles son los límites de los posibles cambios en el método y en la práctica sin que se desnaturalice la tarea analítica y que a la vez preserve lo esencial de una auténtica transmisión? ¿Qué es lo no negociable de nuestro método y nuestra práctica a la hora de pensar nuestra clínica? Desafíos actuales. ¿Cómo preservar la transmisión del psicoanálisis? Volviendo a nuestro juego infantil del anillo, sabíamos cuando no lo teníamos y tratábamos de no mostrar nuestra decepción para no dar pistas al que debía adivinarlo. Si por casualidad éramos poseedores del anillo, también teníamos que ocultar nuestra alegría, que igual sabíamos efímera.
En la próxima ronda cambiaría de dueño. Poseerlo era tan solo por un ratito. Ulloa solía decir que uno no es analista, uno a veces está analista. Nadie es el poseedor absoluto del anillo, ni de la teoría, ni del saber hacer. A veces lo encontramos entre nuestras manos y en ese momento es un tesoro incalculable y evanescente, como un pájaro que se nos escapa hasta la próxima vez que podamos aprenderlo. Quizás lo que permanece del analista es su ética y su aptitud. Mis congratulaciones a los que trabajaron muy duro para que hoy podamos lanzar esta publicación a la que doy mi bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Élida, por este recorrido a través de los artículos del dossier. Ahora vamos a escuchar a Miguel Levy, que él se va a referir más precisamente a las 4 intervenciones o a las 4 contribuciones de quienes forman parte de esta mesa. Miguel Levy es en primer lugar un reconocido y querido psicoanalista de esta casa. Esta ahora tiene una significación particular. Con una destacada trayectoria en la transmisión del psicoanálisis, no solo en nuestra institución, sino también en el exterior. Entre los varios cargos que desempeñó, Miguel fue director de la revista Psicoanálisis que hoy presentamos, luego vicepresidente y presidente de Abdeva, autor de numerosos escritos. Su contribución para este número es Freud con Platón, enseñanza, aprendizaje, experiencia, transmisión. Te escuchamos, Miguel. Bueno, gracias, Adela, y gracias por la invitación a escribir en la revista. A mí me vino bien para investigar un poco el concepto de transmisión, que la verdad no era un concepto que yo tuviera muy claro y muy definido. Sí el de formación, que son los que están un poco en danza, ¿no? Yo me centré, no tuve tiempo de leer todos los trabajos como hizo Élida, me centré en los 4 trabajos que estamos presentando aquí, y se me ocurrieron, me surgieron algunos esbozos de conversación entre los trabajos, que son un poco los que quiero plantear. La cuestión de la formación y la transmisión. María Cristina habla explícitamente de los dos, formación y transmisión. Élida habla de transmisión, no transmisión en el hospital, o sea, no una institución formativa de analistas. Yo también hablo de transmisión porque es el concepto que me interesaba, y Alberto habla de formación. Me resultó interesante que el único punto del trabajo de Alberto donde menciona la transmisión sea, como recién recordaba Élida, en relación al Concilio de Trento en el siglo XVI, donde se trataba de si la transmisión del mensaje de la revelación solo se daba en las escrituras o a través de la tradición eclesiástica. Diría que para mí transmisión se englobaba un poco en ese contexto religioso, místico, iniciático, qué sé yo, ¿no? No conseguía darle un cariz mayor que eso. Por eso me entretuvo hacer esta especie de contrapunto entre el Menón de Platón y Freud, como para aspiración personal, darle como una especie de intento de arraigo nacional a lo que para mí era un concepto un tanto difuso. Una cuestión que querría destacar, lo señalo en mi trabajo, pero me parece que se desprende del conjunto, es la relación entre transmisión e institución.
que es bastante destacado. Yo diría, como afirmación, creo que no hay transmisión sin institución, aunque la institución la concibamos reducida a su mínima experiencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Un maestro con un discípulo, un analista con un analizante, ¿no? Digamos, la célula mínima de una transmisión implica una institución. Claro, nos manejamos en instituciones más amplias y más diversas, que aparecen, ¿no? Élida habla de la transmisión en el hospital. Hay el diálogo entre Abel Feinstein y Rodin Mogillansky habla de la universidad, ¿no? Digamos, la transmisión del psicoanálisis en el contexto universitario, algo en lo cual en Abdeva y en USAM está para nosotros a la orden del día. Nuestra carrera de formación psicoanalítica es parte de nuestro instituto universitario. Y la institución analítica, obviamente. Las distintas instituciones están atravesadas por distintos discursos, ¿no? Élida habla de que trabajar en el hospital supone trabajar en un contexto donde el discurso dominante es el discurso de la salud pública. Y es un discurso que no necesariamente se articula con el discurso del inconsciente, ¿no? Si pensamos el psicoanálisis por ese lado. Lo mismo pasa con la universidad, obviamente, ¿no? El discurso de la universidad. No quiero decir discurso universitario porque no me quiero meter con Lacan, pero el discurso o los discursos que circulan en la universidad también, ¿no? Tienen poco que ver y muchas veces entran en contrapunto, en contradicción con el discurso del inconsciente. Pero también los discursos de las instituciones psicoanalíticas tampoco tienen necesariamente que ver con el discurso del inconsciente y en muchos aspectos son opuestos. Digamos, todas las instituciones elaboran estructuras institucionales formadas por jerarquías, reglamentos, estamentos de poder y demás. Y la cuestión es cómo juega todo esto con lo que puede ser la transmisión en estos distintos ámbitos. Transmisión y formación creo que son distintos. María Cristina lo señala explícitamente. Ella habla de los dos, pero dice, son distintos, no es lo mismo. Me parece que una diferencia que creo importante, en todo caso lo pongo para conversar, es que la formación muy fácilmente deriva en la formalización, ¿no? La formación siempre está sujeta a sus propios reglamentos formales que tienden a complicar las cosas. María Cristina habla de que eso desnaturaliza incluso la transmisión del psicoanálisis, precisamente por instaurar formalidades y exigencias reglamentarias que nada tienen que ver con el proceso analítico, y señala un punto que comparto plenamente, ¿no? El conflicto que suele producirse, espero y supongo que cada vez menos, cuando por una cuestión reglamentaria se exige a alguien que quiere hacer su formación que tiene que cambiar de analista y tiene que pasar tiene que cortar con un proceso analítico y con un campo transferencial constituido y supongo que funcionando para adecuarse a los reglamentos. Honestamente creo que eso va
totalmente es totalmente antianalítico. Me parece que es un problema institucional que tenemos, que no sé si se ha resuelto. Supongo que se resuelve de alguna manera, mejor o peor, caso por caso y puntualmente. Me interesa lo que dice Alberto, que citando a Hobsbawm, él señala que las convenciones institucionales reglamentarias hacen al proceso de consolidación identitaria y legitimación de las propias corporaciones, ¿no? O sea, incluso de las corporaciones psicoanalíticas, tienen más que ver con la cohesión, la consolidación y el sostén de la identidad institucional, más que con el proceso analítico mismo, donde se supone, ¿no?, que debería producirse esa transmisión. Que además tienen el inconveniente de que en general esas convenciones requieren invariancia, requieren aceptación general, y tienden a mantenerse y tienden a persistir, con lo cual nos encierran a todos en una especie de lecho de Procusto que quita flexibilidad a la posibilidad de atender a las singularidades de cada situación y de cada proceso. Y Elida habla de la transmisión en la institución no analítica, donde hay otro tipo de cuestiones y otro tipo de problemas, y específicamente en el hospital. Lo habla desde su doble carácter actual de supervisora, o sea, de encargada de producir alguna transmisión, pero de su condición pasada de residente, o sea, de receptora de esa transmisión. Eso personalmente, y no solo personalmente, lo puedo suscribir totalmente. Si en este momento, por cómo tienden a soplar los vientos, hay una cuestión de cómo llevar el psicoanálisis al hospital y cómo producir esa transmisión en el hospital, en lo personal, y creo que no solo en lo personal, dentro de los autores de la revista está Carly Mogillansky ahí, no sé si Rodi Mogillansky está por ahí, todos pasamos por la residencia de Lanús, en mi caso personal, yo llegué al psicoanálisis desde el hospital, digamos, el proceso inverso, o sea, la transmisión producida en ese servicio, que para todos nosotros, los que estuvimos ahí, tiene un valor muy particular, ¿no?, y muy intenso. Pero ha jugado un papel muy importante, ¿no?, en nuestro devenir psicoanalistas. La cuestión de la transmisión y la experiencia. María Cristina contrapone dos ámbitos, el de la enseñanza y la educación, propio de la academia, y algo de eso hay en la formación analítica, digamos, la parte de los seminarios del estudio tiene, digamos, es como la parte más académica de la formación, y que, digamos, responde más a las formalizaciones y tiene un punto de llegada claro. Se pueden plantear objetivos más o menos definidos, y lo contrapone a lo vivencial experiencial, que es propio de la transmisión, y donde ella señala que no hay un punto de llegada tan claro. En este aspecto, Elida diferencia lo vivencial de lo experiencial, lo diferencia claramente siguiendo a Benjamin, ¿no? La vivencia, la Erlebnis, es distinta de la experiencia, el Erfahrung. Diría, la experiencia es lo que uno ha podido hacer con
la vivencia, no es la pura vivencia, ¿no? Y toma el ejemplo que da Benjamin, un artículo de los años 30, de los soldados de la Primera Guerra Mundial que volvían mudos, que no podían hacer nada con lo que habían vivenciado durante la guerra. O sea, no podían hacer experiencia de lo que habían vivenciado. Como sabemos, Benjamin se suicidó en el 40, a principio de la guerra. No conoció la experiencia de los campos de concentración y exterminio, que sí conoció y conoce Giorgio Agamben, que nació durante la guerra. Y Giorgio Agamben, en la misma línea, en lo que queda de Auschwitz, libro que tengo en el consultorio y como no estoy yendo al consultorio, no pude releerlo. Me alegro que esté Solange, así que si llego a decir alguna barbaridad, me corregís, Solange. Él sigue un poco la misma línea, no con la figura del soldado que vuelve mudo de la guerra, sino con la figura del así llamado musulmán de los campos de concentración. Esto en el testimonio de Primo Levi. Dice, los llamaban musulmanes, no sé por qué. ¿Qué eran los musulmanes? Eran esos seres totalmente quebrados en su subjetividad, que andaban ambulando por ahí digamos, totalmente destruidos, ¿no? Y él también diferencia el musulmán, digamos, muerto físicamente, seguramente, pero muerto subjetivamente, y eso es lo que lo convertía en esa figura patética, sin voz, ¿no? Mudo. Lo contrapone con el testigo que sí atravesó, ¿no? Y juega un poco incluso con la etimología del término experiencia. Experiri quiere decir haber atravesado la prueba, haber atravesado el riesgo. Él pone el énfasis en el ex, ¿no? O sea, no en la prueba, sino en el haber atravesado la prueba. Periri me parece que también tiene alguna resonancia semántica con nuestro verbo perecer, o sea, haber atravesado el riesgo, haber atravesado la prueba, haber sobrevivido y haber hecho algo con eso. Aunque ese algo, como en el caso de Primo Levi, ¿no? Quizá el testigo más calificado de lo que fue esa experiencia, bueno, agotó su vida, terminó él mismo suicidándose una vez agotado su testimonio. Por suerte no tenemos que, en nuestra transmisión y en nuestra experiencia, no tenemos en general que vernos con ese tipo terrible de situaciones, pero algo de eso hay. Algo de eso hay en el hecho de que si no hay transmisión sin institución, la transmisión no es solamente lo recibido pasivamente a través de lo vivencial, sino lo que uno ha podido hacer creativamente. Y ahí creo que en esa, digamos, en esa creatividad con lo transmitido, creo encontrar algo de lo singular que destaca Alberto en su trabajo, ¿no? Destaca mucho lo singular, digamos, la creación. Yo lo tomo, qué sé yo, en el ejemplo del Fordá de Freud. Freud destaca que el Fordá es una pura creación de esa criatura, a través de lo que ha recibido como transmisión de su experiencia con el otro primordial, que era la madre. Pero el Fordá es una creación de él, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo que a mí, por lo menos, me permite articular transmisión con experiencia. Y lo último, la cuestión de si hay o no punto de llegada. Digamos, si todo esto llega a algo. Acá sí encuentro como un contrapunto entre el trabajo de María Cristina y el trabajo de Alberto. María Cristina, de alguna manera,
aunque no lo pone explícitamente en esos términos, pero pone como punto de llegada la adquisición de la identidad analítica. Me parece que Alberto se ubica en una postura opuesta. Para él, el punto de llegada es la autorización por sí mismo, el deshacimiento del otro, el acceso a la singularidad. Tengo que plantear que identidad analítica es otro concepto que a mí me crea dificultad. ¿No? Tampoco sabría muy bien cómo definirlo. El concepto mismo de identidad me crea dificultad. Si identidad lo entiendo como consolidación de un conjunto identificatorio, bueno, lo veo como una formación yoica, ¿no? Digamos, la identidad es aquel conjunto de identificaciones en las cuales nos reconocemos y de las cuales están excluidas todas aquellas en las que no nos reconocemos, que no por eso dejan de existir. Por eso es que la identidad, tal como yo lo entiendo, más que una consolidación, es siempre endeble, siempre cambiante y siempre mutable. Ahí veo un cierto contrapunto, ¿no? Entre estas dos posturas, ¿no? Entre, digamos, la consolidación identitaria e identificatoria, o bien la desidentificación, ¿no? Que Lacan lleva incluso más lejos, ¿no? Habla del des-ser del analista o de la destitución subjetiva, digamos, algo que me resulta difícil articular con el concepto de identidad, ¿no? Y más bien me parece que están en polos opuestos, ¿no? Termino acá, ¿no? Pero bueno, este es un punto que en todo caso encontré, ¿no? Como un contrapunto en nuestros trabajos y que me gustaría ponerlo a la discusión. Bueno, gracias. Está bien, muchas gracias, Miguel. Creo que se puntuaron algunas cosas que después puede dar lugar a la discusión entre los participantes de la mesa y los demás autores. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a María Cristina Fulco, presidente de FEPAL, anteriormente presidenta de la Asociación Uruguaya y directora científica de la misma. Su compromiso con la transmisión la ha llevado a desempeñar cargos como el de directora del Instituto de APU y UPP, del Comité de Formación de la IPA, coordinado por Fernando Weissman, y su aporte en la revista es Transmisión y Ética del Psicoanálisis. Adelante, Cristina, te escuchamos. Abrir el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a Adela Costas y a la Comisión de Publicaciones, que veo que los acabo de conocer, por lo menos personalmente, conozco algunos de sus escritos, por haberme invitado a participar de la revista y también a esta mesa de diálogo. Voy a empezar, tal vez tome algunos puntos de los que planteaba Miguel empezaría recordando que en el encuentro de institutos que tuvo lugar en el Congreso de Cartagena en el 2015, la llamada hasta entonces Comisión de Formación de FEPAL, que trabajó durante 4 años, integrado por un grupo de excelentes colegas, entre los que se contaba Leda Herman, Baña Cidade, Elizabeth Chapuy, Isabel Mansiones, Cecilia Rodríguez, y que tuve el privilegio de coordinar, propuso llevar al orden del día de la Asamblea de FEPAL, era para nosotros un desafío, y para ser votada la sustitución de la palabra formación por transmisión. Luego de una importante discusión, se aceptó el cambio, pero parcialmente, ya que se mantuvo y se hizo cuestión de mantener la palabra formación.
No se trataba para nuestro grupo un simple cal de los dos términos. Entendíamos que el término formación aludía al contexto académico, a un recorrido que marcaba un punto de llegada, como señalaba Miguel, a etapas que debían ser cumplidas sin libertad de elección, y a la ilusión de crear un perfil de candidato, un candidato formateado o clonado, al decir de Leonardo Peskin. El concepto de transmisión para nosotros desplegaba el verdadero sentido analítico y hacía lo esencial de la adquisición de la identidad analítica, que impregnaba las tres áreas del trípode. No tenía punto de llegada. Pensábamos que atravesaba la vida de todo analista, tanto en la teoría como en la práctica. Era uno de los ejes centrales de nuestro paradigma. Reflexiones que a mi modo de ver siguen vigentes en lo que entiendo por este concepto. El tema de la mesa de hoy articula transmisión con ética, par dialéctico que tal vez hoy más que nunca, enfrentados a los efectos de la actual pandemia y sumergidos en lo que se ha dado en llamar la nueva realidad, nos obliga una vez más a volver a pensar e interrogarnos sobre los cambios en nuestra práctica, así como el encuadre y sus elementos. A preguntarnos cuáles son los límites de esos cambios, qué es, Miguel lo mencionaba, qué es lo no negociable, como tantas veces he mencionado parafraseando a lo expresado por una candidata en alguno de los encuentros de institutos cuya fecha no recuerdo. Pregunta que creo mantiene toda su vigencia a la hora del encuentro con nuestros pacientes y en el ejercicio de nuestro oficio. Mencionaba en uno de los encuentros sobre la dimensión ética de las instituciones psicoanalíticas que históricamente, mencionaba esto, que históricamente el concepto de la ética para los griegos era aquel en que la razón comandaba las pasiones, dando reglas para que ésta pudiera deliberar correctamente. Me refería también al modo en que el cristianismo llegó para instaurar la moral y la culpa, y de cómo la ética, en este dogma, se desplazaba a la relación con una voluntad trascendental y no solamente racional. De cómo también en la modernidad pierde fuerza lo vinculado a la providencia y pasa a ser sustituido por ideas vinculadas a un proceso civilizatorio, la cultura y la historia, que será desde ahí de donde surjan las directivas para una nueva ética, cuyo centro será relativizado. Es en este contexto de la modernidad que surge el psicoanálisis. En su nuevo modelo del psiquismo, Freud, como todos saben, introduce la llamada segunda tópica. Nos habla de la triple servidumbre del yo, sometido por un lado a la emergencia pulsional del ello y del deseo, y por otro a las prohibiciones y exigencias del superyo, en tanto heredero del complejo de Edipo, de los mandatos de la cultura y de los ideales. Surge desde estas diferentes concepciones un primer problema que nos lleva a interrogarnos y a relativizar el sentido del bien y del mal, la moral, la conducta, según las épocas y las culturas de cada lugar, también desde los diferentes campos del saber. Umberto Eco se pregunta si existen universales semánticos, o sea, nociones elementales comunes a toda la especie humana, que puedan ser expresadas por todas las lenguas. También plantea que la dimensión ética comienza cuando entran en escena los demás. Por su lado, Silvia Bleichmar, desde una mirada psicoanalítica, considera que las primeras conductas éticas son del orden de la intersubjetividad, del reconocimiento del otro, del que no es idéntico a mí. Abre así la problemática del trabajo con la alteridad en el eje transfero-contratransferencial. Por aquí nos acercamos al tema de este diálogo de hoy. Pero antes, brevemente, me gustaría mencionar algo que es común a los diferentes códigos de ética de nuestras sociedades psicoanalíticas, referente a que el tratamiento terapéutico debe llevarse a cabo con total acatamiento a los derechos humanos. Códigos de ética que están regidos por leyes y normas cuyo objetivo es apoyar a los psicoanalistas en el ejercicio de su profesión, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Esto implica para el analista la exigencia de mantener un nivel de conducta ética,
algunos dicen irreprochable, cosa que daría para hablar. En los más diversos ámbitos, no solo con los pacientes, sino también con los colegas, con los estudiantes. Para nuestro debate, podemos hablar de los candidatos, profesiones afines y la comunidad en general, léase a los efectos de este encargo la comunidad psicoanalítica y nuestras instituciones. La confidencialidad y la privacidad, en su carácter de pilares éticos y técnicos del psicoanálisis, y en su función de contención y límite, separan el espacio analítico del espacio social intra- y extrasocietario, pero también como parte del respeto por los derechos humanos de todo paciente que inicie un proceso analítico. Ambos conceptos subtienden estos enunciados. Surgen entonces unas primeras preguntas. ¿De qué manera los cambios epocales y particularmente los efectos de la situación de pandemia que estamos viviendo ponen en cuestión la dimensión ética de nuestra tarea? ¿Qué uso en estos nuevos contextos damos a nuestras herramientas psicoanalíticas? ¿Qué uso a los elementos del método sin banalizarlos ni desnaturalizarlos? Tal vez uno de los tantos desafíos a enfrentar sea el de un mayor trabajo con nuestra contratransferencia, de modo de estar atentos a no deslizarnos al modo, para decirlo descriptivamente, del como si se tratara de un proceso analítico, solo porque el paciente está en el diván o actualmente en la pantalla y mantiene determinada frecuencia. Mientras el trabajo se instala muchas veces a un nivel predominantemente consciente-preconsciente, y lo digo en este orden, consciente-preconsciente. Del diván a la pantalla. Ha sido uno de los grandes impactos que los dos integrantes del proceso hemos tenido que enfrentar. La ausencia de los cuerpos, la limitación de lo sensorial, que ha quedado reducido a la voz y a veces a la mirada, excluyendo olores, saludos, el cuerpo a cuerpo del saludo inicial y final de cada sesión, elementos todos que vehiculizan lo pulsional del cuerpo erógeno. Sumado a que el trabajo con la realidad psíquica que es inherente a nuestro oficio, queda interferido y dificultado por acontecimientos de una realidad externa compartida, instalando abruptamente a paciente y analista en lo que Janine Puget y Bender han dado en llamar mundos superpuestos, en los que la epistemofilia del analista, o sea, el deseo de interrogarse sobre el deseo de analizar, deja lugar a la escoptofilia, abandonando transitoriamente la función analítica, quedando así cuestionada la posibilidad de una auténtica, pongo auténtica entre comillas, una auténtica transmisión en el espacio de la práctica. Y me refiero no solo al campo analítico, sino a los otros pilares del trípode, seminarios, supervisiones, ya que entiendo que son espacios también afectados por la dificultad de sostener elementos básicos del método, como ser la regla de abstinencia, la asociación libre, la atención flotante, en la medida que son elementos que abren el camino al insight y a la interpretación a lo largo de todo proceso. En relación a la institución analítica, no quiero dejar de mencionar el importante lugar que ocupa, habilitando o interfiriendo las vías de transmisión del psicoanálisis como espacio continente por el que circula el mundo pulsional de sus habitantes. Entramos aquí en la doble vertiente que mencionaba en el trabajo de la revista y recién creo que tomaba Miguel, cuando decía, la reglamentación exhaustiva a través de estatutos y reglamentos, o todo vale, excluye los límites. Entre ambos extremos se juega el compromiso ético de las 3 o 4 áreas del trípode. Cuarta pata, que es el trabajo institucional, a mi modo de ver, y que los analistas en formación hace tiempo que lo vienen tomando, como cuarta pata del trípode. Entre ambos extremos se juega el compromiso ético, donde más claramente se encuentran analista y paciente. Espacio el de la institución y sus quehaceres, que habilita el despliegue de las transferencias laterales de las que tanto se ha hablado, dando cuenta del modo en que los narcisismos en juego
ocupan un lugar protagónico, generando alianzas tribales que pueden llevar a fabricar adeptos más que seres pensantes, como lo expresaba Marcelo Viñar, o analistas clones, como recién describía, que lo expresaba Leonardo Pelgrim. Situaciones que vuelven a interpelar la ética de cada analista con su paciente, cuando éste, el paciente, es llamado a colmar las necesidades narcisistas de su analista. Es una histórica preocupación de qué modo establecer un equilibrio entre una mínima reglamentación, en el caso de los institutos, y la libertad del candidato de poder diseñar su propia trayectoria para la adquisición de su identidad analítica, pero también en relación al modo en que la capilaridad del poder va infiltrando las diferentes áreas institucionales. Por último, recordando una sugerencia de Adela, me voy a referir a lo relacionado con otro par en conflicto como son la ética y las publicaciones. Conflicto siempre presente cuando lo que está en juego es mantener la confidencialidad y privacidad del paciente, pero también la necesidad científica del analista de impulsar el progreso del paradigma, compartiendo un material con sus colegas que lo interroga, lo enfrenta a sus puntos ciegos o determina momentos de impas durante el proceso, tanto en el espacio de las supervisiones, publicaciones o seminarios, pero también cuando el material da pie al desarrollo de nuevas hipótesis. Creo que sería imposible dar cuenta del progreso de nuestro paradigma prescindiendo de la articulación teórico-clínica, algo de lo que han dado cuenta en forma fehaciente y siguen dándolo los pensadores post-freudianos. La necesidad de la escritura y de la publicación en psicoanálisis se trata de profundizar conceptos, de elaborar nuevas hipótesis o cuestionar conceptos ya instituidos. En algunos encuentros se ha mencionado la palabra, se ha planteado problemas en relación a conceptos obsoletos del psicoanálisis. Entonces, de compartir en el espacio público lo elaborado en el espacio privado, en relación a las publicaciones, ¿no? De compartir en el espacio público, de hacer trabajar al autor, como bien lo decía Laplanche, en relación a los textos freudianos, en la búsqueda de nuevos interlocutores, exponiéndose a la crítica como motor de nuevas creaciones y descubrimientos. Y esto es siempre inseparable de la experiencia clínica. Porque de lo contrario, como expresaba John Pontalis, cuando el psicoanálisis se revierte sobre sí mismo, satisface la vocación de todo aparato de creencia, que es poner término al trabajo indefinido y metafórico del pensamiento, por la edificación de una neorrealidad cerrada y tautológica que se hará tomar por la causa verdadera del acontecimiento. Para finalizar, solo reafirmar que la teoría y la clínica constituyen un par indisociable que se retroalimenta sin llegar nunca a agotarse, ya que la teoría siempre quedará escasa para dar respuestas a la clínica, y la clínica muchas veces quedará huérfana de referentes teóricos que le permitan comprender un poco más acerca de las complejidades del psiquismo. Pero estas carencias mutuas son lo esencial del avance de nuestra disciplina, que a diferencia de las ciencias duras, define la especificidad de nuestro campo de conocimiento como lo que siempre deja un resto, algo desconocido que nos desafía a sostener la incertidumbre. Resto como elemento siempre presente en nuestro quehacer. Si consideramos el espacio analítico como lugar de circulación del deseo, lugar en el que en el contexto de la relación transferencial se comparten experiencias, fantasías, deseos, información, sufrimiento y dolor, los límites de ese espacio deben ser siempre estrictos y deben estar, entre comillas, digo, prefijados. Me refiero a la confidencialidad. En este sentido, la confidencialidad es un deber ético, mientras que la privacidad es un derecho individual implícito dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En base a lo anteriormente expuesto, es natural la exigencia ética de mantener políticas editoriales que protejan la presencia de material clínico en los sitios de publicación y revistas electrónicas.
Claro está que estos requisitos que valen para la presentación de trabajos en congresos, para los análisis por Internet, llegan a afectar elementos del método como el contrato y el encuadre, poniendo en jaque el vínculo transferencial y la marcha del proceso a la hora de pedir el consentimiento informado. Bueno, son estas algunas de las reflexiones que quería compartir y que veremos ahora en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Alberto Cabral. Es un analista, yo diría que estudioso de la transmisión del psicoanálisis, me permito decirlo así. Fue director del Instituto de APA, autor de los libros Cuestiones en psicoanálisis y Lacan y el debate sobre la contratransferencia, coautor de diversos libros, entre otros Itinerari sul perdono y On Training Analysis junto a Bell Feinstein. Su contribución a esta revista, la formación analítica, el registro identificatorio y la construcción del sí mismo. Tenés la palabra, Alberto. Micrófono, por favor, si prendés el micrófono. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias a vos, Adela, y a toda la comisión por la invitación a participar de la revista y redoblada por la invitación a participar de esta presentación, de este conversatorio. Para mí es una satisfacción especial incluirme en estos dos planos, porque, bueno, por un lado porque me da la posibilidad de reencontrarme con viejos amigos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos con Miguel y también con Cristina. También es un gustazo conocer, aunque sea virtualmente, a Adela y al resto de los integrantes de la comisión. Pero hablaba de satisfacción especial porque me parece que el número de la revista es una contribución importante a relanzar un debate que me parece que es esencial para el futuro del psicoanálisis, que es el debate sobre la transmisión. Elida lo mencionaba recogiendo el final vigoroso del texto de Colette Soler, cuando dice que el psicoanálisis está verdaderamente a merced de los psicoanalistas, porque existe el riesgo cierto de que no haya generaciones futuras de analistas. Es claro que lo que puede contribuir a aventar ese riesgo cierto es que podamos ajustar cuestiones que tienen que ver con la transmisión en el sentido de desactivar algunos de los obstáculos que impiden una eficacia mayor de los dispositivos de transmisión con los que contamos. Y lo que me parece que es importante también destacar, yo lo decía un poco en broma en un intercambio que teníamos con unos colegas de APA hace unos días, es que este no es un debate sobre el sexo de los ángeles, en el sentido en el que podemos discutir amablemente argumentos en una dirección, en otro, y extremar recursos retóricos más o menos ingeniosos para hacer pasar lo que cada quien considera que se aproxima más a una verdad. Es un debate encarnizado, apasionado, que suscita permanentemente amenazas de escisión, fantasmas de herejía, acusaciones de desvirtuar el sentido esencial de la práctica analítica. Lo hemos vivido hace poquito tiempo, cuando algo que para un marciano sería un detalle insignificante, si el modelo Eitington podía cursar no solo con la obligatoriedad de por lo menos 4 sesiones semanales, sino eventualmente con 3, suscitó un revuelo, yo lo digo un poco risueñamente acá, pero que fue dramático, y donde este tipo de acusaciones cruzadas con amenazas de decisiones surcaron el horizonte y el territorio virtual y no virtual de la IPA. Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta,
por eso celebro que la revista haya retomado este eje de debate, porque me parece que es una contribución seria a encauzarlo dentro de marcos razonablemente racionales. Lo digo adrede, risueñamente. Y es claro que no es casual que se despierten estos niveles de apasionamiento y de escotomas en estos debates, porque tocan, me parece, y acá retomo algo de lo que traía Miguel, núcleos identitarios muy fuertes de todos nosotros. Porque es cierto que muchos colegas de nuestras instituciones, muchos colegas de la IPA, tenemos muy edificada la identidad analítica en torno a la fidelidad de ciertas modalidades excluyentes de desenvolver nuestra práctica. En este sentido, a mí me resulta interesante el concepto de idolatría que Aide Feinberg desplegó y que justamente apunta a ubicar esos núcleos identitarios que se consolidan alrededor de cierta forma de concebir teóricamente nuestra práctica o cierta forma excluyente de concebir su efectivización operativa. Y Aide es muy clara al evocar que cuando la identidad analítica se constituye alrededor de estas cristalizaciones identificatorias en última instancia, resulta muy difícil el cuestionamiento de estos núcleos porque son vividos como una amenaza de disolución de la propia identidad por el colega que siente que es puesto en jaque. Ese núcleo de aposición alrededor del cual ha configurado su identidad como analista. O sea que me gustaría destacar este punto en principio, y bueno, les agradezco mucho a Élida y a Miguel el punteo que hicieron, porque me parece que nos ayuda a ubicar algunos de los puntos, algunos de los ejes que podemos conversar, que podemos intercambiar en este espacio. Un primer punto de intercambio que me gustaría aportar gira alrededor de la referencia, que es una referencia compartida por muchos autores, la toma Miguel, la toma Élida, aparece como epígrafe también en la muy linda introducción a la revista que hizo Élida y el comité Adela y todo el comité editor, y que recogen algunas de las elaboraciones de Pierre Legendre, que es un autor que a mí también me gusta mucho, y respecto del cual me gustaría introducir un pequeño contrapunto, en la línea de lo que traía Miguel hace un rato. Bueno, todos sabemos, es realmente muy fecundo el texto de Legendre. Yo me detendría en un aspecto que lo retoma Miguel en su texto, cuando él dice que la institución, digamos, todo esto gira alrededor de el papel de la genealogía, el énfasis que muchos autores colocan en el papel que la genealogía puede jugar en el proceso de transmisión. La genealogía en el sentido de la inclusión en un linaje, en una serie, en una secuencia identificatoria, que como bien destaca Miguel, retomando lo de Legendre, supone un acotamiento a las fantasías de autoengendramiento que de una u otra manera suelen aparecer en nuestro mundillo psicoanalítico. Siempre somos deudores de un otro, eso es muy claro, y el trabajo de Legendre en ese sentido despliega, enfatiza mucho esta cuestión.
la inclusión en una serie de analistas que nos precedieron y que nos ubica en una línea de continuidad con los predecesores. Ahora, ahí hay una cuestión que me parece que es muy rica para pensar, para intercambiar, y que tiene que ver con esta afirmación de Legendre cuando habla de que las instituciones fabrican sujetos que repiten, sujetos nuevos que repiten la creatividad. Me parece que es interesante esto para detenernos, ¿no? Cuando dice también que la vida humana no consiste en la producción de lo mismo, idéntico, sino lo semejante, con la marca de la diferenciación. Para que la vida humana tenga lugar, dice Legendre. Y me parece que acá hay un punto, ¿no? En el sentido de si las instituciones fabrican sujetos que repiten, nos podríamos detener ahí, o sujetos nuevos que repiten la creatividad. Me parece que es una disyunción esa. Y retomando algo de lo que se decía previamente, me parece que lamentablemente algunos de los obstáculos a la transmisión que generan nuestras instituciones convergen en que fabrican, para retomar el término de Legendre, más sujetos que repiten que sujetos abiertos a la creatividad. Más sujetos sostenidos, pero también limitados en la posibilidad de desarrollar un empuje creativo fehaciente, y esto no es una dificultad excluyente, por supuesto, de las instituciones analíticas. Se da también en otros campos. Yo quiero recordar una anécdota que me parece que es muy rica en ese sentido, y de la que tenemos mucho que aprender como analistas, que es una anécdota que tiene una estatura mítica, y tiene como protagonista a un escritor polaco radicado accidentalmente en la Argentina, porque estaba en Argentina en el curso, cuando se desencadena la invasión alemana a Polonia. Es Witold Gombrowicz, un autor que bueno, participó mucho en su estadía en Buenos Aires del mundillo literario porteño en particular, un poco en los márgenes y explorando los márgenes del mundillo literario oficial, pero desde esos márgenes obtuvo una consolidación progresiva, y en los hechos su partida después de la guerra al viejo continente, el vuelve a Europa, no dejó de suponer un acontecimiento en ese momento. Hubo una despedida más o menos colectiva, y estando en el barco que lo iba a llevar de vuelta a Europa, concede un último reportaje a un crítico literario. Y sobre el final, el crítico literario le pregunta, bueno, y don Witold, ¿qué le diría a los jóvenes escritores argentinos para que consoliden la creatividad que es necesaria en la actividad? Y Gombrowicz lo mira y le dice, les diría solamente una cosa, y alzó la voz ahí, dijo, maten a Borges, muchachos. Me parece que es brillante la anécdota, porque tiene mucho que ver con este punto, en el que podríamos decir, parafraseando a Gombrowicz, si nuestros institutos asumen la responsabilidad de formar analistas con la irreverencia necesaria, como para proceder no solamente a sostenerse en los antecesores, sino también para matar a nuestros Borges, o si en cambio nos limitamos a reproducir sujetos que repitan, más o menos brillantemente, pero que se mantengan dentro de la esfera de reproducción de nuestros Borges. En otro terreno, me parece que muchos de nosotros hemos ido a la exposición que en Proa se hizo de la obra de Malevich, el pintor ruso, en realidad el pintor soviético. Una de las muestras icónicas de la pintura de Malevich es la reproducción, lo han de recordar, de una Mona Lisa perfecta en lo que a reproducción se refiere, pero lo novedoso, lo irreverente, lo provocativo, es que sobre esa reproducción excelente, Malevich traza una cruz.
tacha la reproducción. Me parece que, bueno, que son esos íconos con un valor performativo en el sentido de que marcan la dirección de esta irreverencia que me parece que es muy importante que nuestros institutos recuperen a la hora de concebir la formación de futuros analistas y la transmisión de nuestra disciplina. No voy a retomar lo de enseñanza-transmisión, lo retomé de hecho, Cristina cita un texto mío que es un texto prepublicado para el Congreso de FEPAL en Buenos Aires, que tomaba justamente ese eje enseñanza-transmisión. Cristina lo desplegó muy bien. Sí, en el poquito tiempo que me queda, que espero que sea algo, me gustaría retomar también para someterlo a discusión, y viene en esta dirección también. Es una referencia compartida también, Miguel la retomaba, la referencia a la noción de experiencia en Benjamin, en Agamben, este clima de desdibujamiento del registro de la experiencia sobre el que inicialmente puso el acento Benjamin en ese artículo que se evocaba, que después retomó Agamben. Adela y Miguel recordaban muy bien, con mucha precisión, esta distinción entre la noción de vivencia y de experiencia. Me gustó mucho el desarrollo que hace Adela en su texto, que por otro lado es muy emotivo en relación al tema de la transmisión del psicoanálisis en hospital. Perdón, no dije Alberto, Adela, es Elida, no Adela. Perdón, es cierto. Y me parece que es muy lindo esto que dice Élida, en el sentido de que en la transmisión en hospital el caso clínico toma la delantera del relato. Yo diría que siempre la transmisión en psicoanálisis, no solamente en el hospital, siempre el caso clínico está adelantado al relato que podemos hacer de él, me parece a mí. Pero el punto en el que yo quería hacer el eje es en relación a otro binario que se puede tomar, sobre todo en el texto de Agamben, que es la oposición que él tensa entre experiencia y experimento, que me parece que es riquísima y con muchas proyecciones para nosotros y para este debate. Agamben, en un apartado del texto, comenta que, contrariamente a lo que se suele pensar, la ciencia moderna se edifica sobre la base de una desconfianza supina en relación a la experiencia, y que todo el esfuerzo, y trae una serie de referencias y citas muy ricas de Bacon, que está en el horizonte de los comienzos del discurso de la ciencia, unas referencias muy ricas de Bacon, donde habla de que la promoción del experimento va a permitir contar con una escoba que elimine todas las impurezas que habitan el campo de la experiencia. Y entonces Bacon, y lo retoma Agamben, muestra cómo en el esfuerzo por precisar los parámetros del experimento, por precisar los ingredientes que van a participar de él, los elementos que van a participar de él, en qué secuencia van a participar, hay un cuestionamiento fuerte a lo que Bacon y todos quienes estuvieron en los albores del comienzo del discurso de la ciencia viven como lo impredecible de la experiencia, si no está acotada por algún marco rígido que la transforme en experimento. Lo que me gustaría sugerir es que toda la desviación, o vamos a decirlo así, todo el desarrollo formalizador de la experiencia del análisis, en el sentido de su formalización, y estoy recogiendo lo que traía Miguel, lo que traía también Cristina, en el sentido de su formalización como análisis didáctico, entendiendo al análisis didáctico como una experiencia analítica que intenta ser pautada y estructurada a priori
alrededor de ciertos parámetros que deberían ser inamovibles y a la vez garantía de que la experiencia no se desguace, me parece que podríamos pensar muy bien y promover una relectura de estos textos de Agamben en la línea de considerar que es bastante probable que el énfasis en el análisis didáctico bastante tenga que ver con un deslizamiento de lo que de vívido tiene la cura analítica en tanto experiencia, encorsetándola en la rigidez del experimento que puede ser reproducido en la medida en que hay una sujeción a pautas preestablecidas. Y aquí tocamos el punto de en qué medida la experiencia de una cura analítica sometida a priori a pautas preestablecidas y universalizables no supone una desvirtuación de la lozanía, de la espontaneidad, de la frescura que esa cura debería tener para que devenga experiencia propiamente. Bueno, yo creo que estamos cortos de tiempo. Decime, Adela, si cuento con un poquito más, si no paro acá. Te pediría, son las 12, Alberto. Perfecto. Tenemos media hora. Perfecto. Me gustaría dar paso, si me lo permitís, a las preguntas de los analistas en formación, que las va a leer Miriam Rudaev, que es también parte de la Comisión de Publicaciones. Adelante, Miriam, por favor. Hola, sí, ¿se me escucha? Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad, Adela, te felicito, impresionante la revista y el Ateneo me está encantando. Hablando yo un poco de todo esto, quería agradecer, ¿no?, a Adela y a toda la comisión, porque bueno, como analista en formación, el habernos permitido formar parte de este aprendizaje que es también editar una revista psicoanalítica con este nivel y rigor científico, creo que es también una parte muy importante de la transmisión en psicoanálisis. Así que esto también es transmisión. Muchas gracias. Y nada, lo que estaba pensando, más allá de las preguntas, justamente con lo que están hablando, que la revista tiene mucho de continuidad, ¿no? Y por suerte se repite el formato, pero también mucho de creatividad, ¿no? Porque es otro tema, son otros autores, es otro contexto, es otra tecnología, así que creo que no son cosas opuestas, ¿no? Bueno, y ahora sí paso a las preguntas mías y de mis compañeros. Gracias. Para Elida Fernández pregunta Paola Gattari, que es una analista en formación. Dice, soy Paola Gattari, médica, trabajo hace varios años en el Hospital de Niños de San Justo. Mi consultorio, como muchos otros, tiene una abertura sin puerta que da un pasillo interno por donde circula gente. No tiene ventanas. En los consultorios se atiende hasta la tarde. No hay guardia de salud mental. Leí el artículo y me pareció muy afín a lo que uno vive en los hospitales públicos en los que nos desempeñamos en nuestra atención. Lo que me preguntaba, nos dice Paola, es ¿cómo considera se puede mejorar la transmisión del psicoanálisis y la ejecución del mismo en las instituciones hospitalarias, teniendo en cuenta los varios obstáculos con los que se cuenta? Como dice en su artículo, la escasa o nula formación analítica de los médicos residentes, que son los primeros en atender a los pacientes que llegan a la guardia, el lugar que muchas veces no es propicio, y que además muchas veces es la única atención que el paciente recibirá en toda la internación y fuera de ella, ya que no cuenta con una red necesaria de contención, como ser familias y amigos, para seguimiento extrahospitalario. Yo agrego a la pregunta de Paola, ¿se podría pensar desde las instituciones psicoanalíticas una formación y una transmisión del psicoanálisis para la comunidad, donde se tenga en cuenta todas estas dificultades?
donde el psicoanalista puede ser contenido y no salir huyendo o salir desgarrado y empobrecido y pueda dar sentido a sus vivencias, como dice Benjamin. Sigo con todas las preguntas, después contestan. Para Miguel Levy, Miguel, hola. Miguel, la pregunta que te hago es, en tu escrito haces referencia que el psicoanálisis requiere de la presencia y la experiencia de un otro para ser transmitido. Señalás que tal como un luthier o un orfebre o la misma cultura maya a la que haces referencia, son oficios y culturas cada vez más valoradas por lo singular y por su arte, pero cada vez hay menos personas que lo transmiten, practican y haciéndolas muchas veces inviables por la dificultad económica que esto implica. ¿Cómo podemos pensar el futuro de nuestro oficio? Para Alberto Cabral le pregunto, en tu escrito nos hablas de la formación de analistas que puedan ser autónomos éticamente y no obedientes a la moral institucional. Esto requiere de formadores de analistas pertenecientes a la institución que sean capaces de abrir las puertas a la libertad de cultos y que puedan confiar en todo el potencial singular a desplegar del futuro analista. Mi pregunta es, Alberto, ¿cómo evaluar si los representantes de las instituciones a cargo de la formación de los analistas han podido ir más allá del plano identificatorio con lo institucional para transmitir solo la transferencia con el psicoanálisis? Y Gabriela Ruilión le hace una pregunta a María Cristina Fulco y le pregunta, y le comenta, a la luz de tu artículo refieres que hay varios modos de entender la transmisión según los modos de la formación psicoanalítica. Le pregunta, ¿cuáles serían esos modos y qué modificarías en el presente en relación a la situación que estamos atravesando por la pandemia? En tu escrito hablas de identidad psicoanalítica. ¿Crees que hay cambios en la manera, que hay cambios en la manera en que los psicoanalistas se conciben a sí mismos en este presente rodeado de incertidumbre e inestabilidad? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Dado el corto tiempo que tenemos, no vamos a poder volver a la mesa ahora y después voy a tener que dar paso a las otras intervenciones. Quisiera darle la palabra a Carlos Nemirovsky, el presidente de ABDEVA, por favor. Gracias. Voy a comentar simplemente lo que mandé en el chat. El problema es que esta cuestión de la necesidad de una consolidación identitaria de los institutos, quizá no de todos, propone la idea de una formación opuesta a la curiosidad, a la necesidad de interrogarse y a la creatividad. Me acordé que Luis Rosales, el poeta amigo de García Lorca, definía la creatividad como buscar lo necesario inexistente, si es que se puede definir. Lo inexistente para cada candidato no puede ser reglamentado. El reglamento de formación es gestado y bajado de alguna manera por un instituto. Este formato es opuesto al trabajo en forma de atelier que ya propone Melsen en el 71, es decir, hace 50 años. El instituto solo propone estudiar básicamente 2 o 3 autores, excluyendo autores y corrientes, la mayoría contemporáneas. Se leen a lo sumo 1 o 2 artículos de analistas así llamados contemporáneos. A mí me pidieron, por ejemplo, que escriba un artículo sobre análisis contemporáneo basado en Winnicott, y yo dije, fantástico, pero Winnicott se murió en el 71. Tampoco lo son contemporáneos, porque muchos de los autores escribieron hace 40 o 50 años, Winnicott, Laplanche, Green, pero por ejemplo no Kohut, o Mitchell, o Jessica Benjamin, o Luis Martín Cabré. El psicoanálisis es un producto de la cultura. Sin embargo, ¿cuántos autores o perspectivas posteriores a 1980 se leen realmente en nuestros seminarios? Eso es todo.
Muchas gracias, Carlos. Graciela Andrés, por favor, si lees las preguntas que tenés. Sí, les comento del chat. Silvia Bachmunch dice, me gustaría conocer cómo piensan los panelistas que se puede cuidar la confidencialidad de los pacientes al compartir los casos clínicos en publicaciones, congresos, etc. ¿Estarían de acuerdo en pedir consentimiento informado a los pacientes o cuáles serían sus propuestas? Espera que hay algo de Raquel Dweck. ¿Dónde estás? Acá. Para Miguel, ¿no pensás que las reglamentaciones no siempre son determinadas por la academia? ¿No se establecen en las instituciones psicoanalíticas por cuestiones de competencia y poder? Después también tenemos de Ana Rosenfeld, ella plantea que desearía preguntar dos temas: ¿cómo incide la formación, la transferencia y la contratransferencia con las distintas filiaciones teóricas de analistas y candidatos? Factor de apertura o cierre en la transmisión. Y por otro lado también consulta sobre ¿es la incidencia de la política científica? ¿Cuál es la incidencia de la política científica en la formación en nuestras instituciones? Por supuesto, después ahí. Graciela, no se entendió. ¿Podés leer la última pregunta, por favor? Mi segunda pregunta es la incidencia de la política científica en la formación en nuestras instituciones. Por otro lado, Solange Kamauer dice que Agamben tiene un artículo que es lo contemporáneo, que está en el libro Desnudez. Vale la pena. Hasta acá las preguntas. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un placer escucharlos y escuchar cómo podíamos pensar este tema, comprometiéndonos en tratando de hacer experiencia de las vivencias que vamos teniendo. Creo que eso para mí resulta sumamente gratificante de haber llevado adelante esta revista. Me parece que es lo más valioso de esta iniciativa. Y ahora quisiera darles la palabra, porque ya nos quedan 15 minutos, quisiera comenzar entonces empezamos con la secuencia al revés, vamos con Alberto, que además lo interrumpí, así que Alberto, tenés el micrófono abierto, por favor. Sigue cerrado el micrófono, Alberto. No se te escucha. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Se había encabritado la máquina. Bueno, muy lindo. Por supuesto que no vamos a poder agotar las preguntas, pero nos quedan rebotando a todos, seguramente, y creo que eso es el espíritu del conversatorio. Desplegar todavía más, digamos así, el horizonte el abanico de coincidencias y de discrepancias también a la hora de abordar estas temáticas. Yo tomaría por ahí esta pregunta, creo que era de Ana Rosenfeld, ¿no? Que Ana Rosenfeld se preguntaba cómo juegan las filiaciones teóricas del analista en la dimensión de apertura o de cierre de la tarea de transmisión en nuestras instituciones. Porque se junta de alguna manera también con la pregunta que formulaba la colega en formación, y yo creo que este es un aspecto central, y nuevamente me parece que tiene mucho que ver con el lugar que ocupa el saber teórico y el lugar que ocupan las filiaciones en la cadena genealógica en la que se reconoce cada uno de nosotros. Si ese lugar en una cadena genealógica en la que nos reconocemos, si el saber teórico en el que respaldamos nuestra práctica se transforma en un núcleo identitario que en ese punto genera inquietud, angustia y zozobra ante la posibilidad de que sea cuestionado, es claro que esa inserción
en una genealogía identitaria, y es claro que esas filiaciones teóricas del analista se van a transformar en un obstáculo en la tarea de transmisión. Que se transformen en un obstáculo no quiere decir que no va a haber, pero va a haber una transmisión orientada a obtener, más allá de la buena voluntad del transmisor, a obtener resultados miméticos que reproduzcan las adhesiones identitarias que configuran la particular forma de sentirse analista del colega en cuestión. Por eso es que me parece que el meollo de toda la problemática de la transmisión se juega justamente en la aptitud que tienen nuestros análisis de formación para ayudar a quienes lo transitan a trascender esta dimensión identificatoria y a trascender esta dimensión identitaria. Una posibilidad de trascenderla que no implica la construcción de un vacío. Me parece que es muchas veces el riesgo que para algunos acecha, ahí donde se habla de avanzar en procesos de desidentificación, porque en todo caso el punto de resultado de ese proceso tiene que ver con la constitución de eso que yo trato de evocar como un sí mismo, que es otro eje desde el cual pensar la referencia a, si queremos mantener el término, la identidad analítica, o para ubicar el término de Osvaldo Delgado, la aptitud analítica, que me parece que es más adecuado. Bueno, dejo acá porque creo que tenemos 3 minutos cada uno. Gracias. Perdón, Cristina, por favor. Sí, quería tomar 2 puntos. Como siempre, las preguntas de los analistas en formación nos mueven, conmueven y nos ayudan a pensar. Entonces voy a empezar por una de las preguntas que planteaba Miriam. Yo creo que tiene que ver con el espacio de transmisión en el extramuros. Yo hace 20 años que trabajo en el hospital universitario, y hace 2 años que luego de 3 años de discusión dentro del instituto, se planteó y se aceptó que uno de los seminarios curriculares se realizaran en el hospital. Es en el hospital de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, donde inventamos de hacer ateneos que llamamos clínicos psicoanalíticos, donde vamos algunos docentes, los candidatos que eligen hacerlo curricular, y se trabaja con posgrados de psiquiatría, residentes, psicólogos, estudiantes de medicina. Es un intercambio y una experiencia riquísima. Y lo que vamos y fuimos aprendiendo y tratamos de transmitir es que uno no va a llevar la palabra revelada, sino que en general vamos a aprender, porque los pacientes que vemos del hospital, además, es de una población que tiene que ver con las zonas marginales de nuestra ciudad, y eso abre la cabeza. De ahí la propuesta, Miriam, que también hicimos a la IPA y al Comité de Educación y a Virginia, bueno, era de la posibilidad de integrar a los planes de estudio un seminario que tuviera que ver con el trabajo con la comunidad, ¿no? En este feedback permanente donde yo, que soy psiquiatra además, sigo sorprendiéndome en esas 2 o 3 horas de ateneos cuando discutimos un paciente. Eso creo que en algo contestaba lo que vos planteabas. Y lo otro que tiene que ver también con la formación, yo siempre digo, los planes de formación no agotan la formación, yo discuto con ese término, pero no, es simplemente, siempre insisto en las discusiones en APU, llevan a una introducción de los conceptos fundamentales. Introducción. Yo creo que la formación psicoanalítica recorre toda la vida, no solo de los analistas en formación, sino de nosotros, desde las funciones de supervisores, de docentes, de trabajo en la institución. Es inagotable. Entonces a veces los analistas en formación dicen, no pudimos ver esto, no pudimos ver lo otro, faltan seminarios de Freud. Y bueno, uno sigue formándose toda la vida, entonces, digo, serían como alguna de las vertientes, me gustaría transmitirle y contestar
las preguntas que traía Miriam. Y lo Cristina, último que te voy a tener que interrumpir porque nos callo. quedan 10 minutos y faltan 2 colegas. Disculpas, ya está. No, por favor. Esto da para unas jornadas. No, todas estas es una frustración el Muchas corto gracias. tiempo que tenemos. Muchas más gracias, que perdimos Cristina. artificio, ¿no? Miguel, por favor. Bueno, sí, creo que da para una jornada, estoy de acuerdo. No, simplemente algunas cosas. Yo planteaba que no hay transmisión sin otro, por lo tanto no hay transmisión sin institución. Ahora, la institución es un problema. Yo lo pienso en los términos del malestar en la cultura de Freud. O sea, no hay cultura sin malestar, pero el malestar es motor de la cultura, ¿no? Néstor Brownstein, en un libro que escribió sobre el malestar en la cultura, él dice una cosa que me parece muy gráfica, dice: hablar de malestar en la cultura es un pleonasmo. Si no hubiera malestar, no habría cultura, porque lo que crea cultura es precisamente el malestar. O sea, es inevitable el malestar. Es inevitable la institución y es inevitable el malestar en la institución, ¿no? Por eso me interesaba lo que traía Alberto como punto de llegada del deshacimiento del otro, ¿no? Digamos, algo así como el desprenderse de la institución. Alguien, ya no me acuerdo quién, preguntaba si lo reglamentario solo tiene que ver con lo académico. No, claramente no. Diría más que el aspecto académico de la formación, que son los seminarios, lo reglamentario es lo menos problemático, porque en la academia es esperable la reglamentación. Me parece que la reglamentación es problemática cuando se vuelve un emblema institucional, que lo es, ¿no? Y cuando se reglamenta lo no académico, particularmente cuando se reglamenta el análisis. Me parece que ahí es donde surgen los problemas mayores. Y en relación a lo que preguntaba Miriam, me parece muy interesante el futuro de nuestro oficio. Sí, creo que depende de nosotros, depende de nuestras instituciones, depende hasta por ahí nomás, ¿no? Breve referencia. Yo desde hace unos años estoy viajando, este año no, por razones obvias, a Corea del Sur, a trabajar allá unos días, 2 veces por año, a trabajar algunos días con una pequeña institución analítica en Seúl. Una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Ya no tanto, ya he ido unas cuantas veces, es ¿no? Cómo literalmente en la otra punta del mundo, ¿no? Una sociedad con una cultura totalmente diferente, qué sé yo, con una historia totalmente diferente, diría, para sintetizarlo, la gente sufre de cosas parecidas. La gente sufre en la otra punta del mundo de las mismas cosas que sufrían 2500 años atrás, y no por casualidad Freud se basa en los trágicos griegos. Y reconoce, digamos, los grandes conflictos de la subjetividad actual en aquello. Y a la inversa, yo voy allá y escucho, no trabajo con pacientes, obviamente yo no hablo coreano, pero sí trabajo con material clínico, trabajado en coreano, pero traducido al inglés, y lo trabajamos en inglés, ¿no? Con todas las mediaciones. Y yo lo escucho como escucharía un material clínico acá, y puedo escuchar, y puedo hacerme escuchar, y puedo hacerme entender, y me da la pauta de que tenemos un recurso, que el psicoanálisis tiene recursos muy fuertes precisamente porque creo que arraigan en esos núcleos transhistóricos y transculturales, en gran medida, de la subjetividad. Así que yo no estaría tan
preocupado, ¿no? Me parece que es importante lo que podamos hacer, pero creo que el psicoanálisis es lo suficientemente poderoso como para defenderse a sí mismo, como para cuidarse a sí mismo. Es muy rápido esto que digo y entiendo que puede ser muy discutible y yo mismo lo podría discutir, pero bueno, trato de ser ultra sintético. Y muy alentador en este momento. Gracias, Miguel. Élida, entonces, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve porque también la pregunta que me han hecho es muy interesante y daría para muchísimo tiempo para poder acercar algo de una respuesta. Por mi experiencia y por lo que veo cómo se trabaja, para que el psicoanálisis pueda ser posible dentro de un hospital, es por la transferencia que hace que se llame a determinada persona a dar clase, que se convoque a determinada persona a supervisar, que une entre los profesionales las ganas de preguntarse, ¿no? La curiosidad, las ganas de preguntar, y a partir de la transferencia se pueda convocar a docentes que puedan transmitir y también abrir la posibilidad de discutir cada caso y cada situación dentro del hospital, que también tiene sus características propias. Bueno, eso, sé que da para mucho, pero bueno, no tenemos tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Élida. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Miguel. Fue un placer escucharlos y, bueno, escuchar las preguntas. Y la verdad es que me parece que la comisión de Ateneos nos debe un replay, porque nos robaron como 10 minutos y no pudimos salir por YouTube. Así que les propongo a la comisión de los Ateneos que nos restituyan algún espacio en el que podamos seguir esta discusión que ha sido tan interesante, y les agradezco muchísimo la presencia y los aportes. Muchas gracias.